pornografía, el aborto, la defensa de la dignidad humana. No estoy hablando de lo que yo hago en la cama. No estoy hablando de moral sexual. Y que me escuches hablando de derechos humanos y tu reacción sea, ay, es que esta persona es demasiado virgen y pura. ¿Qué tiene que ver? Por más que uno esté en un ambiente súper cuidado, no, Sí. bueno, porque es súper creyente, súper practicante, lo que quieras, pero puede también entrar en el mundo de la pornografía. No tenemos el debate que nos merecemos sobre el tema. El modelo de sexualidad que promueve el mundo de la pornografía es tremendamente violento. O sea, que prefiere tener sexo con una computadora que tener sexo con una persona en la vida real. Eso no me lo esperaba, no me lo esperaba. Y hoy nosotros consumimos habitualmente porno blando todo el tiempo, porque lo vemos en las series de Netflix, en la música que escuchamos. Hay personas con historias muy duras que creen que merecen un amor que es tremendamente injusto. Y los OnlyFans se nutren de eso, ¿no? Cuando uno se desnuda para tener relaciones sexuales, se desnuda, porque es el punto en el cual tipo ya no hay máscara. Pero hay gente que tiene relaciones sexuales y sigue teniendo la máscara puesta. Hay que ser consciente de lo que estamos haciendo y cuáles son las consecuencias esperables de eso. O sea, ay, por accidente. Sí, mira, hay cosas que no pasan por accidente. Este capítulo va a estar súper incendiario. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Campus Pasión Podcast. Y como siempre prometo, y creo que no decepciono, este capítulo va a estar súper incendiario, porque vamos a hablar acerca de la pornografía, el aborto y, en esencia, la defensa de la dignidad humana. Y lo vamos a hacer acompañados de alguien que descubrí en redes sociales y desde el primer momento que escuché su discurso dije, necesito traerla al podcast. Ella es Lupe Batallán. Es conferencista, ha escrito 4 libros, pero sobre todo es una activista por la dignidad humana. Ardes de pasión por esta causa y además eres cristiana católica. Y me encanta que estés aquí porque sé que hoy vas a hablarnos con crudeza, claridad de temas que otros no se atreven a hablar. Entonces, ¿te parece bien que vayamos por ahí? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Itiel. Mira, yo trabajo muchísimo, Lupe, con jóvenes y algo que constantemente es una conversación común con hombres y cada vez más con mujeres, es que están adictos a la pornografía. Y no estamos hablando simplemente de un consumo esporádico, a veces hablamos de adicciones que alteran su sexualidad de manera profunda, incluso su concepción identitaria. Y estamos muy preocupados, todos nos damos cuenta de que esto se nos ha escapado del control. Creo que hasta socialmente algunos ya lo están empezando a notar. Y tú has estado haciendo algunos estudios, tienes estadísticas y me gustaría que empezásemos por ahí, por los datos, no por lo que creemos, no, por los datos reales. ¿Podrías hablarnos de esto? Bien, sí, eso que notas es efectivamente así. Es un debate muy complejo de dar porque tenemos un montón de evidencia científica que nos señala que esto está mal, que es intrínsecamente malo, ¿no? Que tiene un montón de consecuencias a nivel individuo, pero además en su entorno, a nivel social, ¿no? Pero pareciera ser que seguimos con esta concepción, se han esforzado mucho en machacar esta idea, ¿no? De que es una cuestión de la intimidad, ¿no? O sea, es algo que no está... De hecho, yo me hice conocida por hablar del tema del aborto, ¿no? Pero creo que el tema de la pornografía es, te diría, hasta más importante que el aborto. No porque relativice el hecho de matar a una persona como puede ser el tema del aborto. Eso sin duda es terrible. Pero por lo menos hay más gente. Primero es un tema que alcanza menos gente. Que el tema de la pornografía se mete en todos nuestros hogares. O sea, uno tiene que pensar en su entorno cercano y seguro que hay varias personas que consumen pornografía. Por más que uno esté en un ambiente súper cuidado, no, bueno, porque es súper creyente, súper practicante, lo que quieras, pero puede también entrar en el mundo de la pornografía, sin lugar a dudas. Y además, porque en el aborto, mal que mal, la mayoría de la gente sabe que está mal, intuye que está mal, ¿no? Aunque puede querer negarlo, pero tiene como ese sentidito de que ahí está el límite. Con el tema de la pornografía, no, está tan naturalizado y tan tergiversado que la gente cree que entra dentro del plano de la intimidad y entonces no está ni bien ni mal, y cuando vos no ves el mal claro, ¿no? Ahí tenés un problema muy grande. Sí. Entonces yo digo, me parece que es un tema que es realmente muy importante, y los debates que tenemos son de muy baja calidad. O sea, no tenemos el debate que nos merecemos sobre el tema. ¿Por qué? Porque quiero que se legalice esto. No, bajo ninguna circunstancia, sino porque me encantaría que la gente entendiera de qué está hablando. A mí me pasa que muchas veces me pongo a hablar de estos temas, pienso hace 2-3 días,
se publicó un reel, ¿no? De una entrevista que había dado, y uno de los primeros comentarios, porque, nada, viste, siempre los primeros comentarios es más o menos lo que lees, era, yo estaba hablando sobre los derechos humanos de las personas que están dentro del mundo de la pornografía, y la contestación de un usuario de la red era, esta chica es muy virgen y pura, una cosa así, es como, no estoy hablando de lo que yo hago en la cama. No estoy hablando de moral sexual, estoy hablando de derechos humanos. Y que me escuches hablando de derechos humanos y tu reacción sea, ay, es que esta persona es demasiado virgen y pura. ¿Qué tiene que ver? O sea, vos fíjate como qué podrida que está la cabeza, que ni siquiera podemos dar el debate político que hay que dar sobre esto. Porque no es solamente un debate moral. O sea, la moral lo que tiene es que es transversal. Entonces se va a meter en todo. Y la política también es transversal, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tenemos un tema que nos toca tan profundamente y necesitamos una respuesta política, viste que hay mucho este discurso de, bueno, no, tu moral, déjala de costado, estamos hablando de política. Si vos estás hablando de una moral, de una política sin moral, estás hablando primero de algo que no existe, porque alguna moral va a haber, aunque sea completamente relativista, pero además me estás queriendo excluir completamente de cualquier debate político, ¿no? Porque obviamente, si la moral es la que me va a decidir, me va a decir dónde está el rumbo, ¿no? ¿Dónde está el norte? La política es la forma de hacerlo. Si yo no tengo rumbo, bueno, evidentemente un rumbo está, puede ser que yo no sea consciente de eso o que esté abonando a llegar a un lugar a donde no quiero. Entonces, volviendo ahora sí con este preámbulo sobre el tema de la pornografía, tenemos un montón de evidencia, o sea, en la encuesta del 2014, que es la que usan la mayoría de los defensores del mundo de la pornografía, ya nos marcaba que el 70% de los hombres son consumidores de pornografía. A ver, repite el dato. 70% de los hombres. Quiere decir, 7 de cada 10 son consumidores habituales. Lo que quiere decir que los otros 3 que quedan, puede ser que consumieran con una frecuencia menor a una vez por mes, o que hubieran consumido y dejado de consumir. Eso hace 11 años. O sea, hoy esos números, a pesar de que florecen un poco estos movimientos del nofap y demás, ¿no? Igual sigue siendo un número considerable. Y según una encuesta del 2023, el porcentaje de mujeres que consumen pornografía se duplicó en la última década. O sea, vos fíjate cómo es un tema que tiene mucha incidencia en nuestra vida diaria. Además de eso, sabemos que el modelo de sexualidad que promueve el mundo de la pornografía es tremendamente violento. 9 de cada 10 videos de los más populares, de los sitios más populares, ¿no?, de pornografía, muestran violencia física y más o menos la mitad violencia verbal. O sea, y además sabemos que los niños que tienen la edad de inicio de consumo promedio, ¿no?, para la pornografía está en torno a los 8 años. Lo que quiere decir con un promedio, que quiere decir los que empezaron a los 15, los que empezaron a los 20 y los que empezaron a los 3, 4 años, porque también existen esas historias, ¿no? O sea, un promedio es tremendamente escabroso. Eso es terrible. Y esos niños que empiezan a consumir pornografía, que creen en Papá Noel, pero mientras tanto están consumiendo pornografía, para darte una idea, ¿no? Cuando entran a los sitios más populares de la pornografía, se encuentran con estos videos tremendamente violentos, que además ellos mismos dicen en las que son encuestas en preadolescentes y adolescentes, que pueden identificar relaciones de dominación, de sometimiento, donde la mujer tiene un papel muy, muy humillante, ¿no? Pueden identificar conductas violentas que pueden dañar la salud, y aún así todo eso les da ganas de lo que quieren practicar el día de mañana, cuando tengan relaciones sexuales. O sea, vos fíjate como qué penetración tan grande hubo de la pornografía en nuestra cosmovisión de la sexualidad. Absolutamente. Y eso, bueno, tiene impacto desde lo que es el consumo, a nivel individual, a nivel entorno y a nivel social, ¿no? En el individuo vamos a hablar de consecuencias, si quiere, podemos decir físicas y psíquicas. Disfunción eréctil, incapacidad de alcanzar el orgasmo o de excitarse sin utilización de pornografía, disfunción sexual en general para las mujeres, mayor incidencia de enfermedades de salud mental como la depresión, ansiedad, ¿no? Mismo poder caer en una adicción, porque todo lo que te vengo mencionando hasta ahora es sin hablar de una adicción clínicamente diagnosticada, que para que haya una adicción tienen que darse 4 procesos a nivel cerebral, que son la sensibilización, desensibilización, un sistema de recompensas que funciona mal y la hipofrontalidad. O sea, cuando tenemos esos 4 factores, decimos en la clínica, ¿no?, que tenemos un adicto. Ahora, ¿qué pasa?
que no todos los consumidores de pornografía son adictos, Ya. pero la ciencia sí encontró que todos los consumidores de pornografía tienen al menos uno de estos 4 procesos que se ha hecho en su cerebro. Lo que hace que si yo soy un consumidor de pornografía, puedo no ser un adicto, pero me va a costar más dejar la pornografía que cualquier otra persona con cualquier otra, digamos, con cualquier otro hábito, ¿no? Sí. Porque tiene un poquito como eso de adictible, por no decir. Sí. Entonces, nada, obviamente y después vendrán todas las consecuencias propias de las adicciones, y hablamos de una adicción, de la dependencia, de la pérdida de trabajo, ¿no? Claro. De la ruptura de la red de apoyo, que es propio de las adicciones. Sí. Eso, en cuanto podemos decir, físico-psíquico. También tiene un impacto social. O sea, los consumidores de pornografía tienen una vida sexual de menor calidad que los no consumidores de pornografía, tienen relaciones de menos conexión, menos confianza, más expectativas irreales en ellos y en sus parejas, menor frecuencia de relaciones sexuales, ¿no? Que eso para mí es fundamental, porque la pornografía te vende este mundo de la liberación sexual, de la vida sexual plena. Y cuando vos vas a ver lo que es la vida sexual de un consumidor de pornografía, es una persona que no puede siquiera, o sea, que prefiere tener sexo con una computadora que tener sexo con una persona en la vida real. Y eso, ¿viste? A mí me tachan todo el tiempo de mojigata, pero vos decime cualquier cosa, te aseguro que tener sexo con una persona es muchísimo más entretenido, divertido, lo que quieras y placentero, que hacerlo con una computadora. Que hacer un clic, ¿no? Masturbarse, cambiar de video, no sé qué, me parece deprimente, ¿no? Y que te quieran vender eso, como que es el mundo de la vida sexual. Y ojo, yo creo, no, soy católica, creo en el modelo que la Iglesia nos propone, la castidad hasta el matrimonio, sí, todo lo que quieras, lo creo, sí, lo defiendo y creo que es el mejor camino. Ahora, si te hablo desde una cuestión completamente humana, yo quiero, porque creo que el sexo es algo sagrado, que es hermoso, que la gente llegue a tener eso. Sí. Si vos me estás presentando un modelo que te hace tener relaciones sexuales con una computadora, mira, no hay nada más patético. Sin duda. Sí, sí. La mojigata no soy yo, ¿no? No, está claro. Porque además siento que, viste, está como tan trastocado eso, que vos te animás a decir algo en contra de la pornografía y inmediatamente sos un fundamentalista, un retrógrado, un reprimido, todo lo que quieras, cuando en realidad lo que nosotros estamos proponiendo, o sea, creo que todos los que estamos en contra de la pornografía, lo que vemos es que hay un mundo mucho más grande y te lo estás perdiendo por estar socializando con la computadora. Ya, totalmente. Y bueno, y decíamos, dentro de las consecuencias que te van a generar en la sociabilidad, también va a estar, por ejemplo, que el consumo de pornografía es un fuerte indicador de que un matrimonio se está rompiendo. Punto número 1. Wow. O que las personas que consumen pornografía tienen más probabilidades de serles infieles a sus parejas. Cuando consumen en solitario, la probabilidad de la infidelidad es del doble. Y cuando consumen en conjunto, es decir, la pareja sabe que consume con ella, la probabilidad asciende al triple. ¿Por qué? Porque se naturaliza ver a un tercero fuera de la relación como fuente de deseo sexual. Claro. Y está validado implícitamente por tu pareja. Entonces, de ahí a que el día de mañana llevarlo a la práctica, no hay mucha diferencia. Claro. Y eso podemos decir en lo que son tus relaciones románticas. Bueno, vamos al campo social. Los consumidores de pornografía tienen menos capacidad de empatizar con víctimas de violación. Más capacidad, son más propensos a objetivizar si soy hombre, a las mujeres, si soy mujer, a los hombres, o sea, digamos, al que sea, bueno, en el caso de ser heterosexuales, ¿no? Pero, digamos, a mi objeto de deseo, no solamente con la gente que está dentro del mundo de la pornografía, a los de afuera también. Los consumidores de pornografía son más propensos a expresar intenciones de violar. Y son también más propensos, tienen más probabilidad de ser agresores sexuales que los no consumidores de pornografía. O sea, tiene un impacto social tremendo. Entonces, no me vengan a decir que esto es una cuestión de moral sexual, porque no es solamente eso. O sea, tenemos suficiente evidencia para decir esto es malo y hay que tomar decisiones políticas al respecto. O sea, no puede ser que la política siga diciendo esto es muy difícil, no, bueno, cosa tuya. No. Hay un montón de cosas que son difíciles y la política entiende que hay un mal social tan grande que hay necesidad de intervenir, ¿no? Sí. La pornografía es la puerta de entrada a la prostitución y la prostitución es explotación sexual. O sea, si vos sabés, es como, qué sé yo, la marihuana. No todos los que estamos, que tenemos alguna postura sobre las drogas, sabemos que la marihuana es la droga blande. Y es por la que se entra y después se consumen drogas más fuertes. Raramente queda solamente en marihuana. Entonces, bueno, acá la pornografía es la puerta de entrada. Y no es tan de hablante porque es bastante nociva. No, o sea, es más difícil maquillar la pornografía. Lo que pasa es que no hay nadie que hable en contra de la pornografía. Porque porque es un tema difícil, porque es ponerse en una posición muy incómoda, pero sobre todo también porque está esa asunción de que igual no podemos hacer nada porque se distribuye por internet. Y hay un montón de cosas que podemos hacer.
Wow. Nos acabas de desmontar de una manera brillante que la pornografía, el consumo de pornografía, no es solo algo de la intimidad, ¿no? De No. la vida sexual íntima de alguien, sino que va a tener un impacto social porque afecta al consumidor y lo convierte en un tipo de persona concreta, ¿no? Me gustaría que hablases un poquito más de qué hace la pornografía en la mente de un consumidor, en qué lo convierte, por qué nos debería importar, porque si es solo placer y se queda ahí, pues bueno, pues podríamos decir que no tiene mayor trascendencia, ¿no? Diría alguno. Pero si realmente está haciendo algo, nos convierte en algún tipo de persona y eso sí va a tener un impacto en las personas que nos rodean, creo que la audiencia va a entender que esto realmente es importante y que habría que ponerle freno. Entonces, ¿puedes hablarnos de qué hace la pornografía? Bueno, yo haría una pequeña distinción porque ya veo que si viste después en los comentarios aparece el de, ay, no, pero yo consumo pornografía y soy el mejor ciudadano del mundo. No es determinante, ¿no? Ajá. Que vos tengas mayor incidencia de cosas, es como, por ejemplo, si yo te digo, mira, si vos vas y comes en una cadena de comida rápida todos los días y probablemente vas a tener en un par de años el colesterol alto, Ya. hipertensión, no sé qué. Todos sabemos que es una probabilidad muy grande. Que de pronto aparezca un caso donde eso no se cumple, No. no quiere decir que comer en cadena de comida rápida todos los días sea saludable. Exactamente. Entonces digo, como hacer primero esa distinción. No estamos hablando de tendencias, de generalizaciones que no excluyen que pueda haber un caso particular que se salga de la norma. Porque Claro. ya veo que vos te aparecen, no, bueno, pero yo consumo y nunca violé a nadie. ¿No querés que te felicite? No sé qué. Ya entiendo. Gracias por no violar a nadie. Sí. Pero bueno, ¿qué pasa con la pornografía? El problema es que el consumo de la pornografía, primero, por este proceso de desensibilización Ujú. que tiene, va a requerir que yo cada vez consuma más pornografía para lograr el mismo efecto que lo que antes yo lograba viendo un video. Con el paso del tiempo y el consumo van a necesitar varios videos para generar ese mismo efecto. Entonces, Ya. cada vez voy a necesitar consumir más. Pero además, también está demostrado que el consumo es desde géneros menos nocivos hasta géneros más extremos. O sea, es en Mm, escalada y más extremo. ya. Y cuando nosotros hablamos de géneros extremos dentro de la pornografía, hoy primero, estos son reportes de Pornhub, de Xvideos, ¿no? Como de plataformas de distribución Sí. pornográfica. No son algo que yo me inventé, no son una conspiranoia, ni lo Mm, sacó, no sé, católicos en contra de la pornografía. ya. Lo dijeron las propias páginas de pornografía, que es que año a año va aumentando la cantidad de gente que consume géneros más extremos. Lo que quiere decir que está creciendo Sí. ese tipo de consumo. Segundo es, cuando nosotros hablamos de pornografía, no estamos hablando de dos personas teniendo sexo, siendo grabados. Eso sería como una inocentada en el mundo de la pornografía. Cuando decíamos, los videos más populares, 9 de cada 10 tienen violencia física. O sea, ¿dónde vos vas a ver, no sé, vas a tener una relación sexual y va a haber violencia física de por medio? Ya. Creo que a la mayoría de la gente no le pasó, ¿no? Ya. Y cuando estamos hablando de violencia física, estamos hablando de golpes, estamos hablando de asfixia, de tirarle el pelo al otro, de, bueno, o sea, ampliando un poco más, no solamente de violencia física, estamos hablando de insultarlo, estamos hablando de latigazos, estamos hablando de una simulación de una agresión sexual, o sea, Ya. estamos hablando de cosas heavies. Sí. Y para que la gente pueda cuantificar, ¿no? Por ejemplo, dentro de las cosas que se consumen frecuentemente dentro del mundo de la pornografía, una de las búsquedas más comunes dentro del mundo de la pornografía es la palabra colegiala. Porque parece que hay mucha gente a la que la excita ver a mujeres que simulan ser menores de edad teniendo relaciones sexuales con figuras de autoridad. Sí. Sí. Con lo cual, como pensemos exactamente lo que estamos diciendo, menores de edad con figura de autoridad. Sí. O sea, es la simulación de posiblemente lo que en un titular de un diario de un caso real sería una agresión sexual, Total. ¿no? Y sin embargo tenemos ahí la narrativa romantizada, glorificada y que puede ser totalmente, digamos, se presenta como algo legítimo, ¿no? Que yo puedo obtener placer sexual, puedo excitarme de ver eso, ¿no? Y solo te hago un paréntesis ahí, porque conozco, muchos que siguen estos vídeos saben que yo tuve una etapa en mi vida en la que fui adicto, entonces entiendo del qué va, lo que te hace, y también sé del poder del evangelio para liberarte, ¿no? Pero algo que se busca mucho tiene que ver también con relaciones de incesto,
madre, hijo, hijo con su madre, con su hermana, con su La hermanastro. temática de MILF está llena de eso. Absolutamente. Y eso habla muchísimo de... Bueno, y últimamente aumentó muchísimo lo que es la pornografía con transexuales. De hecho, hubo creo que fue el año pasado, una crítica muy importante, como un reclamo desde los colectivos de transexuales, quejándose porque había personas no sé, mujeres que decían que eran transexuales, ¿no? Que eran hombres que se habían convertido en mujeres, lo anunciaban en sus videos, pero ellos habían sido biológicamente mujeres siempre, ¿no? Para generar eso no me lo más esperaba, vistas. no me lo esperaba. Y esto fue tipo todo un tema en Estados Unidos el año pasado, porque los transexuales estaban súper enojados, porque como una especie de apropiación, ¿no? Porque les generaban más vistas, porque estaba como más en tendencia el consumo de pornografía de transexuales. Y eso porque genera cierto morbo. O sea, no es porque hay más gente a la que le gustan los transexuales, es porque genera morbo, ¿no? En la pornografía está mucho esto del morbo. Claro. También después la gente suele pensar, no, bueno, son gente teniendo sexo. No, a ver, géneros de pornografía que son súper comunes, el abuso facial, ¿no? El abuso facial consiste, es de hecho uno de los géneros más vistos dentro del mundo de la pornografía, en que una mujer le practique sexo oral a un hombre y todo el acto se simula una violación. Entonces, muchas veces termina con la mujer vomitando y teniendo que comerse su vómito. Es un desenlace sumamente frecuente. Terrible. Y vos decís, ¿esto qué tiene que ver con sexo? Eso es dominación. Y es sometimiento, es humillación de acá a la China, ¿no? Terrible. Pero bueno, los géneros de la pornografía van en torno a eso. El gangbang, que es una mujer siendo penetrada por una cantidad increíble de hombres durante, no sé, 1 hora, por poner un ejemplo. O sea, pero uno detrás del otro. ¿Y eso qué es? Pensémoslo 2 segundos, es una violación en manada. Es horrible. ¿No? O por ejemplo, tomemos el caso de Lily Phillips y de Bonnie Blue, ¿no? Estos casos bien polémicos a principio de año de mujeres, una que tuvo sexo con 100 hombres en un día y la otra con 1000 hombres en un día. Luego tenemos que hablar de OnlyFans y esto. Eso, que también es pornografía, ¿no? Pensemos los 2 minutos. O sea, ¿quién era? Lily Phillips, que era la que tuvo sexo con 100 hombres. Imaginemos Bonnie Blue que tuvo con 1000. Ella decía que después del número 30 estaba disociada. O sea, vos imaginate también lo que es la fila de hombres, ¿no? Que vinieron, el número 31, que vio a una mujer disociada y decidió que igual quería tener sexo con ella. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esa cabeza, no? No, o sea, ¿qué es ver una persona disociada y decir, ay, mira, sí, la verdad que tengo ganas de tener ¿Cómo en ningún momento de tu corazón te sentiste un violador con eso? ¿No? O sea, ¿cómo fue permisible para tu cabeza? Porque cuando la persona que está disociada claramente no se entera. Pero el que está afuera viendo ve que la persona no está bien. Ya, ¿no? Totalmente. Y que vos aún así decías usar a esa otra persona, ¿no? Y usarla cuando la otra persona no está siendo consciente de lo que está pasando. Ya. ¿No? Entonces digo, como que hay un montón de cosas alineadas con el consumo. Es realmente algo muy difícil de afrontar, porque también implica para un montón de gente hacerse cargo de que lo que está haciendo está mal. Y aunque yo no esté ya digamos, ya no estoy con la cabeza totalmente podrida, que no quiere decir que sea irreversible, ¿no? Pero digamos que no esté tan hundido, es también aceptar que lo que estoy haciendo me está llevando para allá. Hay un estudio muy interesante que dice que 1 de cada 2 consumidores de pornografía, con el paso del tiempo, empezó a consumir pornografía que antes no le interesaba o que incluso consideraba desagradable. ¿Y por qué pongo esto sobre la mesa? Porque está mucho esto de, ay, bueno, no, pero yo consumo pornografía. Yo soy consumidor responsable, ¿viste? No consumo de la que es violenta, no... Todo lo que quieras. Pero no tenés la bola mágica de cristal y no puedes asegurar que eso siempre sea así. Porque los estudios dicen que 1 de cada 2, con el paso del tiempo, empieza a consumir pornografía que antes consideraba desagradable. Y dentro de eso podemos tener, decíamos, abuso facial, podemos tener pornografía de transexuales, podemos tener pornografía infantil, que hay un montón de pornografía infantil. OnlyFans tiene mucha más pornografía infantil que Pornhub, por ponerte un ejemplo. Y esos son estudios del FBI, ¿no? Por 1 de cada 3 perfiles que se anuncian bajo el hashtag Nude for Sales, que es de OnlyFans, son de pornografía infantil y eso se hizo con un software de reconocimiento de edad. O sea, vos fíjate que el panorama es desolador. Y eso ni siquiera estamos hablando de la pornografía que está dentro de la Deep Web.
¿no? Mm, Porque dentro de Pornhub, y Trafficking Hub lo dejó bien en claro, que fue una campaña que se hizo en el 2020 en los Estados Unidos, donde se denunció que dentro de Pornhub había pornografía no consentida subida que estaba siendo monetizada. mm, Había pornografía infantil, había un video de un bebé con pañales siendo abusado sexualmente. Y ahí yo entiendo que si vos tenés una chica de 14 años con desarrollo muy precoz, tal vez no te das cuenta si tiene 14 o tiene 18. Puede llegar a pasar. Difícil, pero ese escenario, digamos, puede existir. Si tenés un bebé con pañales, eso es abuso sexual infantil acá en la China. O sea, no hay margen de equivocación. Y eso no solamente estaba subido a Pornhub, que supuestamente había pasado ciertos filtros y moderadores, sino que además estaba siendo monetizado. Y había gente que estaba consumiendo eso. Entonces digo, como, ¿qué hace el consumo? Bueno, hablar de consumo es hablar de todo esto, ¿no? Porque yo nunca consumí pornografía. Los que no consumen pornografía, bueno, tal vez pueden pensar inocentemente, ingenuamente, bueno, son personas teniendo relaciones sexuales, que es complejo, ¿no? Tampoco quiere decir que no sea malo, pero digo, no. como, bueno, entiendo que ahí sea más difícil ver la Sí. realidad porque es un gris más amplio. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de videos que hablan de sometimiento, que Ya. hablan de simular agresiones sexuales, de glorificar narrativas que si vemos pues, escritas. Si yo veo en un periódico que dice que un profesor abusó a una chica, probablemente voy a decir, no, que a quién se le ocurriría decir esto, no hacer esto, no sé qué, y hasta tenés que ponerle cierto límite porque te aparece, viste, con el violador, pena de muerte o Ya. martirio público en la plaza pública. Bueno, está bien, fíjate cómo la reacción visceral humana en un periódico cuando lo ves sin anestesia es esta, pero en el mundo de la pornografía, cuestión de gusto, che. Ya. ¿Cómo va a ser cuestión de gustos? Sí, como no, es solo una fantasía. Pero nos estás diciendo que, aunque no podemos generalizar, queda clarísimo para el que quiere comentar que Lupe está exagerando, que la pornografía, su consumo y su consumo recurrente va haciendo algo, Es en aumento y es en escalada, va haciendo siempre. algo en tu mente, te va transformando. Libera grandes cantidades de dopamina que modifican tu cableado neuronal. Vale. Y hace que para lograr la excitación y el orgasmo, cada vez con el tiempo necesites algo un poquito más morboso, Vas a necesitar más contenido y vas a necesitar contenido distinto. distinto, novedad. Claro, los seres humanos en lo que es la conducta sexual necesitamos la novedad. ¿No? Eso es lo que hace que no caigamos en la rutina y no nos aburramos. Pasa naturalmente en la vida sexual. Esa fuente de innovación se puede conseguir de la manera más absurda. Lo que pasa es que la pornografía necesitas tanto contenido a la larga que lo más absurdo y lo cotidiano no te alcanza. Y entonces se abre la puerta a los géneros más violentos, porque la violencia da muchísima creatividad. Claro. Entonces puede ser que alguien que consume recurrentemente pornografía durante años, de repente quiera tener una relación seria, ¿no? Un hombre con una mujer. Una relación sana. Y vea los senos de esta mujer y no se pueda excitar porque ya unos senos no le excitan, porque su cableado mental necesita algo un poco más novedoso. ¿Puede pasar eso? Totalmente. O sea, te puedes arruinar tu sexualidad. Total, y de hecho, no hace falta, si quieren, no hablen conmigo, hablen con la cantidad de hombres que se han metido en la pornografía y que después te dicen, y un día conocí a una mujer y quise tener una relación bien y no pude. Ya. Y no pude porque tenía tan podrida la cabeza que las cosas que yo quería hacer no estaban bien, ¿entendés? Y sí. porque ella no iba a aceptar eso, y yo quería poder estar con ella y no aceptar, y no verla de tal manera, y no puedo, ¿entendés? Y cuánto, a mí me llegan mensajes de ese tipo de hombres todo el tiempo, Claro. ¿no? Porque a mí, me tilda, no, bueno, porque vos y qué sé yo, ahí con lo de, porque hablas en contra de esto. No, hablen con la gente que se salió. Claro, claro. No, y nos has hablado, y me parece muy bien, porque creo que es el porcentaje mayor de consumidores, de lo que la pornografía hace en los hombres, que les puede convertirlos en hombres depredadores, abusadores, que cosifican a la mujer. Pero nos has dicho al principio que el consumo de pornografía por parte de mujeres se está multiplicando. ¿Qué hace la pornografía en una mujer? Explícanoslo, porque yo creo que de alguna manera hace algo un poco diferente en el hombre que en la mujer, con sus matices. No sé si estarás de acuerdo o qué notas. Bueno, mira, ahí está un poco más complejo porque como lo de la mujer, si bien dijimos, se duplicó en la última década, es algo más reciente, la mayoría de los estudios están orientados en público general o mejor dicho, o solamente hombres, ¿no? Entonces no hay tanta evidencia sobre las mujeres. Hay algunas cosas en reportes. Por ejemplo, sabemos que las mujeres, y estos son los reportes de Pornhub, buscan cosas más violentas que las de los hombres. ¿Qué dices? La pornografía que consumen las mujeres es mucho más violenta que la que consumen los hombres. Eso no me lo esperaba, de verdad. Pensé que me ibas a hablar de algo más novelesco.
No, es mucho más violenta y además es mucho más humillante para el rol de la mujer. O sea, la mujer consume pornografía donde la mujer es humillada. Ujú. Donde es mucho más humillada que la que consumen los hombres. Me dejas alucinado. Y Eso sí. eso, por ejemplo, digo, es un reporte de Pornhub del último año, ¿no? Ajá. Las cosas que las mujeres buscan son más violentas. O sea, en las palabras más buscadas, en lo que son los controles de las búsquedas. Después, no tenemos tanta información sobre qué hace a nivel estudio, porque todavía no se empezó a estudiar. O sea, es un fenómeno reciente Claro. que haya muchas mujeres consumidoras. Claro. Y que cada vez haya más consumidoras. En los próximos años va a haber, no te preocupes, porque además el tema de la pornografía se está estudiando y también se va a estudiar con las mujeres. Lo que pasa es que todavía no tenemos tanta evidencia. O sea, estamos en un estudio social en vivo y en directo. En los próximos 10 años vamos a ver las consecuencias reales de tener muchachitos y muchachitas que desde los 7, 8 años han estado expuestos a imágenes pornográficas. Sin duda, sin duda. De hecho, fíjate, las cosas que tenemos son como más, si se quiere, testimoniales o muestras pequeñas. Hay una clínica de andrología, ¿no? De salud sexual masculina en Ajá. Londres, que dice que los hombres que piden operaciones para modificarse los genitales, ¿no? Ajá. O sea, operaciones estéticas. Sí. Tienen más, están muy asociados ese tipo de operación con tener parejas que se muestran desilusionadas por el tamaño del miembro masculino. Y esas parejas generalmente son mujeres. O sea, las mujeres también están teniendo expectativas irreales sobre el cuerpo del hombre. No es, muchas veces se habla de las expectativas irreales que genera la pornografía en el cuerpo de las mujeres. A las mujeres también les está generando expectativas irreales en el cuerpo de los hombres. Y los hombres después van a mutilarse los genitales a las clínicas estéticas para cumplir esos cánones estéticos. Y a veces no solo cuestión de tamaño, sino también la duración irreal de una supuesta relación, voy a decirlo, relación sexual, que no es una relación, como bien dices, que no concuerda con la realidad. Sí, que dure toda la noche. Es imposible. Has estado hablando de varias cosas que me parecen súper importantes. La cuestión que me gustaría abordar ahora es, vale, quizá no estoy consumiendo pornografía explícita, pero ¿dónde comienza el peligro? Porque pienso que es raro que alguien que nos esté mirando a través de su smartphone, a través de ese mismo smartphone, no haya visto alguna vez una imagen pornográfica, porque estamos súper expuestos. Pero ¿dónde comienzan los peligros para terminar siendo un adicto? ¿Dónde está el comienzo? Porque yo creo que coqueteamos en el precipicio, en el borde, y por eso me gustaría que dijese, bueno, el peligro no está ya en el consumo pornográfico duro, diario, empezó mucho antes. ¿Dónde comienza? Mira, yo creo que estamos en una sociedad que está tremendamente pornificada, porque vimos un fenómeno de hipersexualización enorme. Y hoy nosotros consumimos habitualmente porno blando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo vemos en las series de Netflix, en la música que escuchamos, en las novelas eróticas, ¿no? O sea, ya tenemos pornografía ahí. Hagan la comparación. Yo, digamos, tengo 27 años, no soy tan vieja. Hace 20 años, cuando yo era chica y pasaban una escena subida de tono, mi mamá me decía, tapate los ojos, ¿no? En una película. Y las escenas subidas de tonos de hace 20 años no tienen nada que ver con lo que ves hoy en la película más inocente que te pasan en Netflix, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y no estoy hablando de, no sé, Sex Education. Vamos a Bridgerton, a todas las mujeres que nos gusta Orgullo y Prejuicio. Bueno, que caímos ahí por las series de época, qué sé yo. Tienes una escena sexual o 2 escenas sexuales fuertes por capítulo, pero bien fuertes, ¿entendés? Entonces, esas cosas ya van configurando. O sea, vos tenés una sociedad con una cultura que constantemente está llevándote a objetivizar al otro, a sexualizar al otro. El valor del otro viene dado por el placer sexual que puedo obtener de él. Eso es la hipersexualización, ¿no? Poder concebir al otro de esa manera. Entonces, sí, esto, digamos, el máximo exponente puede ser la pornografía o la prostitución, obvio, pero hay pasos previos. Y yo creo que el punto está en darse cuenta de dónde estamos parados, ¿no? Porque si yo sé que la sociedad constantemente quiere invitarme a esto, bueno, haré un consumo crítico de la vida, ¿no? Entonces, si voy a ver una serie y de pronto me enchufan, me imponen una escena sexual explícita, y
puedo decidir adelantarla, puedo decidir no verla, porque sé a dónde está yendo a parar, ¿no? Yo veo eso, después quedo medio caliente, después voy a buscar la pornografía, después, viste, como se va cayendo de a poco. Ya. Entonces yo creo que sí, y además caemos en la pornografía y que una vez que uno cae en la pornografía y se cae ahí adentro, dejas de concebir al otro, o sea, el actor porno ya no es, en el mejor de los casos que fuera voluntario, ¿no? Ya no es una persona, es solamente ese papel que tiene frente al mundo de la pornografía. Ya no es hermano, ya no es hijo, ya no es alguien con sueños, con aspiraciones, con deseos, con miedos, ¿no? Porque eso es parte de la objetivización. Si yo te convierto en un objeto y te quito tu calidad de persona, en principio ya no sos algo que se ama, sos algo que se usa, ¿no? Sí. Pero además de eso, vos tenés una función social. Y esa función social es complacerme, ¿no? Todo lo demás te es negado, Ya. lo que te individualiza. Entonces, volviendo, ¿no?, a la previa, si yo sé que vivo en una sociedad que en definitiva está constantemente queriendo llevarme a este punto. ¿Por qué? Porque el uso no genera conexión. Y porque la conexión, si no hay conexión, no va a haber amor. Porque y no va a haber la solidaridad, la misericordia, ¿no? La comunión, todo lo que viene de que somos seres sociales y que socializamos con el otro. Sí. Si en cambio yo me relaciono con un objeto, no tengo mayor apego, ¿no? Claro. Y tampoco, como no estoy socializando, tampoco crezco, ¿no? Fíjate cómo va impactando en un montón de cosas en nuestra vida. Si yo sé que vivo en una sociedad que para llevarme más solo va a hacerme objetivizar a la gente, para hacerme objetivizar a la gente va a llevarme por esta cultura sexualizada, ¿no? Para que esa objetivización sea en el plano sexual. Sí. Bueno, puedo decidir dejar de consumir ciertas cosas, ¿no? No puedo aislarme en un tupper y decir, no, yo no voy a hacer esto nunca más. Pero puedo saber que cuando yo estoy consumiendo algo, la intención detrás de eso es llevarme a determinado punto. Entonces puedo decir, como, no sé, yo vi toda la serie de Bridgerton. Y cuando salga la próxima temporada también la voy a ver, porque hay cosas que están buenas de la serie. Ahora, no miro las escenas de sexo, porque no me interesa, no me suma nada, no hay trama, no hay nada. No, me lo salteo, ¿no? ¿Por qué? Porque también sé qué es lo que está queriendo generar la productora de Netflix conmigo. Un consumidor, sí, seguro, pero que además todo eso, viste, es una bola de nieve que va creciendo. Digo, ¿no te puedes aislar del mundo? No puedes. Yeah. Pero podés decidir qué consumís y qué dejas de consumir. Pero alguien podría decir, Lupe, estás un poco conspiranoica. Hablas como si hubiese una mano negra que está detrás de esas escenas sexuales en las series. Eso es casual, es arte. Yo creo, sinceramente, que sí que hay una industria muy poderosa que está haciendo todo lo posible por tener adictos. La pornografía es uno de los 5 negocios más lucrativos del mundo. Entonces, ¿esto es una conspiración o es una realidad? Me refiero a, ¿es una idea conspiranoica o estamos con pruebas suficientes de que la industria pornográfica está haciendo todo lo posible por ganar adictos y cuanto más jóvenes mejor? Mira, la industria pornográfica está bregando por sus intereses. Y sus intereses es tener más dinero y expandirse en el negocio. O sea, la misma lógica que aplica para cualquier empresa, aplica para la industria pornográfica. O sea, decir, ay, no, eso es conspiranoia, es no entender cómo funciona el mundo, ¿no? Porque si yo soy, no sé, ganadero, ¿no? ¿Y qué voy a querer? Voy a querer que mis vacas sean mejores, voy a querer que me den más dinero, voy a querer que me compren más. Bueno, la industria pornográfica también, el que está mirando su negocio, está mirando su negocio. Entonces, va a tratar de hacer todo lo posible para que su negocio crezca. Lo que pasa es que su negocio es tremendamente nocivo, ¿no? Yeah. Y en esa búsqueda de expansión, de esa mente empresarial pues dispuesta al mal, y bueno, se está llevando por delante un montón de gente. Lo mismo que el tipo que, no sé, mira la casa de las apuestas. ¿Tiene una concepción ideológica comprometida política? No sé, no lo creo. Probablemente no. Ahora, ¿sí quiere que más gente sea consumidora de las apuestas? Sí. A pesar de que se vuelvan adictos, sí, porque total a él le genera dinero. De hecho, cuanto más adictos se vuelven, más dinero le genera. Entonces digo, como si busquemos la lógica humana detrás de esto. Con la política pasa un montón, que la gente tiende a tildarte de conspiranoico. No, porque no sé qué. La mentira, ¿no es tremendamente humana? Aliarse para generar, digamos, para perseguir un objetivo, ¿no es tremendamente humano?
La viveza, ¿no? Poner Sí. el intelecto en función de eso, buscar la mayor rentabilidad, buscar el mayor negocio, el mayor beneficio, ¿no es tremendamente humano? Sí. Bueno, entonces si es tremendamente humano y la política es tremendamente humana, que también lo sabemos, ¿por qué eso no pasaría en la política? ¿Que los políticos son ángeles que no mienten? No, sabemos que no. Entonces, si eso que llaman conspiración, no, en la política existe en el plano humano, puede existir entre vos y yo ahora hablando, y yo estar pensando, no, bueno, ¿de qué manera puedo? No sé qué, si puede existir donde hay dos seres humanos, va a existir en la política también. No es que la política queda exenta de eso. Entonces, tildar de conspiración algo que no se entiende, por el simple hecho de que no se entiende, es una postura muy inmadura, muy ingenua para dirigirse en un mundo que es muy hostil, ¿no? Porque el mundo adulto en general es hostil. Sí, sí. Entonces, esa es como la primera que diría. Con respecto a la evidencia, sí, tenemos evidencia de que la industria pornográfica quiere crecer. Tenemos evidencia de que la industria pornográfica, como te decía, es uno de los 5 negocios más lucrativos del mundo. Por delante tenemos las drogas, la trata de personas, el comercio sexual en general, la prostitución y después la pornografía. O sea, aborto, armas, cosa de niños al lado del comercio sexual. Realmente. Entonces, estamos hablando de esos negocios que tienen una llegada y un impacto enorme. Por eso tampoco nunca se habla en contra, porque está tocando intereses enormes. O sea, ¿qué político va a querer legislar algo en contra de la pornografía? ¿No? Pero algo de fondo, no una campañita mediática, Ya. sino como algo de fondo, no sé. Por ejemplo, acusar de proxenetismo digital a todas las webs que colaboren con el mundo de la pornografía, ¿no? Ponerles multas, poner la prisión porque es explotación sexual. ¿Quién hace eso, no? Es como meterse contra los capos de la trata. Ya. Decimos que estamos en contra de la trata, hacemos alguna cosa para combatir la trata, pero ¿cuántas veces sabemos que los gobiernos están coludidos con los traficantes de personas? Un montón, Eso es fuerte, en todo el mundo, ¿no? Pero de alguna manera estás diciendo, pregunto, que la industria pornográfica es tan poderosa que de alguna manera manipula a los que están en el poder para que los que están en el poder no hagan leyes para frenar el... Mira, yo creo que la industria pornográfica hizo algo que es todavía más inteligente. Nos convenció de antemano de que es una pelea perdida. Entonces, yo me siento a hablar con políticos todo el tiempo. Y hay un montón de políticos que dicen, no, sí me parece una porquería, pero ¿qué se puede hacer? Entonces, cuando vos pensás que la batalla ya está perdida, ¿ya pensaste que ya está perdida? Y ojo, yo puedo convencer a un diputado en una cámara de que eso está mal. Puedo convencer a 2. Pero es muy difícil convencer a 50, 100, 300, ¿no? Porque todos vienen con esa idea de que algunos ni siquiera ven el problema, pero dentro de los que ven el problema, bueno, pero ¿qué podemos hacer al respecto? ¿No? Y es un trabajo muy difícil y yo estoy acá solita, ¿no? Y hay muy pocos, pero muchos en el mundo, ¿no? Solitos tratando de hacer este trabajo. Sí. Pero bueno, nada, o sea, digo, es difícil. En algún momento se va a lograr y yo creo que sí, espero que sí. Sí. Muy optimistamente, creo que además, cada vez que uno habla, hay gente que escucha, ¿no? Y que se contagia de querer cambiar las cosas y demás. Pero sin duda es difícil. Yo creo que el mayor esfuerzo de la industria pornográfica no fue tanto en comprar voluntades, como sí pueden ser en otras industrias que están más discutidas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las drogas, bueno, sí puedes llegar a tener gente que te discuta, ¿no? Y que te compre voluntades porque no está tan instaurado que las drogas no sean algo malo. Claro. En general la gente tiende a pensar que es algo malo. Sí. O mismo, no sé, la trata. La trata en la mayoría de la gente estamos de acuerdo en que está mal, ¿no? Y así podemos seguir buscando distintos negocios que tienen una carga moral negativa. Con el mundo de la pornografía está como en un limbo tan grande porque solamente se habla para promoverla y si no, no se habla. Es medio tabú. Entonces, nada, está como esta creencia de que es tan grande y total, no podemos hacer nada porque la distribución es por internet. Ese pensamiento está súper arraigado en la gente. Ya. Y yo creo que el mundo de la pornografía hizo un montón para conseguir eso. O sea, esta idea de que tenemos, ¿no? De que la pornografía no es algo bueno ni malo, sino que es algo de gustos. Y que la mayoría de la pornografía es voluntaria. Que no es cierto, la mayoría de la pornografía que tenemos en internet a disposición fácil no es voluntaria, es involuntaria. O sea, el Trafficking Hub nos marcó que el 80% de la pornografía que estaba en Pornhub era no consentida.
Oh, eso es muchísimo. Estamos hablando de cámaras ocultas, redes de trata, pornografía infantil, agresiones sexuales filmadas, pornografía por venganza, o sea, Qué fuerte. pornografía por deepfake. Entonces, el 80%, 8 de cada 10 videos, solamente 2 de cada 10 eran voluntarios. Wow. Y dentro de la voluntariedad tenés un montón de cosas, que el consentimiento del mundo de la pornografía no es lo mismo que vos y yo entendemos por consentimiento, ¿no? O que las personas que están dentro del mundo de la pornografía son las personas, las que voluntariamente están ahí, ¿no? Son las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Son personas que han pasado, que tienen enfermedades de salud mental heavy como la depresión, por darte un ejemplo, trastorno de estrés postraumático, que han sufrido agresiones sexuales durante la niñez, que Wow. viven situaciones de violencia doméstica, que están en situaciones de pobreza extrema, ¿no? O sea, sí, bueno, cuando veo ese escenario entiendo por qué esas personas están dispuestas a aceptar lo que la pornografía propone, ¿no? Pero si vos ves todo el panorama completo, decís, ¿de dónde salió esta idea que yo tengo de que todo es voluntario? ¿Por qué yo consuma o no consuma pienso que todo es voluntario? O que la mayoría es voluntario. La mayoría no es voluntario. Sin embargo, esas son ideas que se van afianzando desde la prensa, desde las películas, las series, las novelas, el discurso social público. Tenés lobistas a los cuales les paga para bajar estas ideas. Entonces, yo no creo que el mundo de la pornografía haya comprado voluntades para que no se vote nada porque ni siquiera se discute. Pero creo que el mundo de la pornografía invierte un montón en generar este modelo social friendly, ¿no? Sí. De que todos están ahí porque tienen ganas, ¿no? Y de que la pornografía es una vida fácil y que es una vida... Te pongo un último ejemplo. ¿Cuántas notas en periódicos hay en el último año, últimos 2 años, diciendo que las OnlyFans son un camino bueno? De eso te iba a preguntar. Es decir, OnlyFans se supone que es algo absolutamente consentido porque una mujer, generalmente una mujer, ¿no? Vamos a entrar en ese tema que creo, y corrígeme si me equivoco, está muy promovido por hombres que quieren acceder a contenido íntimo de mujeres, ¿no? Entonces se dice, no, este es mi empoderamiento como mujer y si de esta manera puedo sacar dinero de hombres que están dispuestos a pagar, eso me empodera a mí y como mujer y lo hago porque quiero, soy libre, estoy consentido. ¿Qué tendrías que decir respecto a esto? Porque ahora es un asunto que está creciendo muchísimo. Bueno, yo creo que hay mucha gente que se mete a OnlyFans pensando que es una cosa, ¿no? Que no es. O sea, claramente saben que es vender material erótico, pero no se imaginan el impacto que eso tiene. Ese es el primer punto, ¿no? O si eso efectivamente... Porque ellos ven en las noticias que ganan, no sé, la noticia vive viajando y duerme en hoteles 5 estrellas, trabaja como creadora de contenido en OnlyFans, ¿no? O sea, ese tipo de titulares aparecen por todas partes. Entonces yo veo eso. Se promueven todo, Yo hablo de pornografía en redes sociales porque justamente hablo en contra. Todas las semanas, si no todos los días, me llegan mensajes de perfiles que deben ser falsos de mujeres diciéndome si no quiero entrar a hacer OnlyFans. O sea, que es muy gracioso porque la mayoría me llegan en francés. O sea, se ve que ahí están los bots, viste, de alguna parte del mundo. Digo, y así como a mí me llegan alguna persona que le hayan cachado por el algoritmo, yo porque uso mucho la palabra pornografía en mis videos, pero alguien que mire pornografía o lo que fuera, ¿sabes qué? Ahí tenés como un caldo de cultivo, ¿no? Un terreno fértil para conseguir creadores de contenido, por así decirlo. Entonces, nada, como que tenemos esta sociedad que nos va vendiendo que las OnlyFans no hay ningún tipo de problema. Ahora, yo te decía, ¿quiénes son las personas que están dispuestas a aceptar lo que la pornografía propone? De vuelta, son las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Y eso aplica también para la gente que va a OnlyFans, ¿no? O sea, si uno analiza realmente quién está detrás del mundo de las OnlyFans, sus vidas no han sido fáciles. Y no quiere decir que si tu vida no fue fácil, entonces vas a terminar consumiendo, creando contenido, haciendo contenido erótico en OnlyFans. Lo que quiere decir es que hay personas con historias muy duras que creen que merecen un amor o una forma, un trato que es tremendamente injusto, ¿no? Y la pornografía y los OnlyFans se nutren de eso, ¿no? De ese respeto que yo creo merecer, que no es respeto en absoluto, ¿no? Como ese estándar. A vos y a mí, si mañana nos vinieran a ofrecer hacer OnlyFans, diríamos que no
porque nos valoramos muchísimo más de lo que nos valoran los OnlyFans, ¿no? O sea, yo no me merezco esto. O sea, ¿viste? Por respeto a mí, no me merezco esto. Sí. Bueno, hay un montón de gente que no tiene ese límite, porque lamentablemente en la vida le ha pasado que abusaron sexualmente, está teniendo una enfermedad de salud mental, porque naturalizó un modelo de porque te quiero te aporreo, ¿no? De lo que es la violencia doméstica. Y bueno, por esas razones hoy acepta las OnlyFans, porque está asfixiada económicamente, totalmente desesperada y no sabe qué hacer, ¿no? Entonces lo acepta y después muchas veces viene esto de la mano de un discurso de negación total, de tratar de justificar lo que estoy haciendo para no sentirme tan mal, ¿no? Y entonces decirte que yo estoy porque es una cuestión de liberación y demás. Ahora bien, las OnlyFans se diferencian de algunas cosas de la industria de la industria profesional o tradicional, esa es la palabra, pero no en tantas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hizo OnlyFans fue abrir el hecho de la monetización y entonces el canal para que me llegue el dinero es más directo. Entonces hay un montón de productoras de la industria tradicional que se mudaron a las OnlyFans y cambiaron, en vez de que me pague Pornhub por visualizaciones, se me suscribirán al contenido de mi productora y directamente hago pornografía. Ahora, tienen los mismos problemas que tienen las productoras pornográficas, la cantidad de abusos que hay y demás, ¿no? Lo mismo, puede haber redes de trata ahí metidas, puede ser un agresor sexual que suba los videos de violaciones de sus víctimas también en OnlyFans, o sea, es lo mismo. Y además, lo que tiene el mundo de OnlyFans es que se parece un poco más a la dinámica que hay dentro del mundo de la prostitución. Wow. ¿Por qué? Porque la pornografía es una forma de prostitución, es una modalidad de prostitución, donde no se tienen relaciones sexuales la persona prostituida con el cliente, sino que dos personas prostituidas tienen relaciones entre sí, lo graban y el cliente lo consume, ¿no? Pero no, si la definición de la prostitución es venderme sexualmente, en el mundo de la pornografía yo me estoy vendiendo sexualmente, ¿no? Entonces, esa es la primera. Ahora, ¿qué pasa? Que en el mundo de la prostitución, la persona prostituida tiene contacto directo con el cliente. En el mundo de la pornografía no. Las OnlyFans vienen a transitar una avenida ahí en el medio, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener al cliente en contacto más directo, entonces los pedidos del cliente llegan más fácilmente a la persona que se prostituye. Y si yo de pronto te ofrezco $50 porque me mandes una foto, no sé, comiéndote tu pis mientras te masturbas, son más o menos, se acercan un poco más a los pedidos, ¿no? Del mundo de la prostitución. Y ojo, yo no estoy hablando de algo muy descabellado. No. Si vos entras a las páginas de Alemania, donde ofrecen servicios para prostitución, porque en Alemania la prostitución está regulada, vas a encontrar dentro de los servicios frecuentes tener relaciones sexuales y comerte tu caca. Ay, Dios mío. O sea, son cosas que son comunes y que hay gente a la que se le puede ocurrir perfectamente. Entonces, no te lo voy a pedir uno a uno, pero te lo voy a pedir de por medio, ¿viste? Con un chat. Sí. Y te voy a pagar por eso. Voy a pagar. Y si vos vas corriendo tu límite en esto de aceptar cosas por la necesidad económica, por no sé qué, también las personas que están dentro del mundo de la pornografía, por más que estén en OnlyFans, van a empezar a vivir el acoso. Porque además, imagínate que si yo te encontré como Lupe Batallán en OnlyFans, por poner un ejemplo, y de pronto vos hiciste algo que no me gustó, ¿no? Yo, no sé, empecé a fantasear que éramos pareja, ¿no? ¿Viste? Esas cosas que a veces pasan con las redes sociales y no necesariamente solamente con el mundo de la pornografía. Y además tengo fotos tuyas sexuales. Y hiciste algo que no me gusta, bueno, entonces voy a buscar tu Instagram y voy a buscar a tus papás para pasarles las fotos que vos me mandaste, ¿no? O sea, porque con el mundo digital, la conexión con tu entorno íntimo es muy sencilla, ¿no? Y entonces puedo empezar a extorsionarte, que se llama extorsión, ¿no? Con pasarle esas fotos a tus padres si vos no me mandás determinada cosa, ¿no? Y entonces se empiezan a generar estos vínculos complejos que hay entre los clientes y las personas prostituidas, pero en el mundo de la prostitución, en el mundo de la pornografía. Y además, como decíamos, OnlyFans lo que tiene, o sea, volvamos un poquito antes, la pornografía recae sobre las personas más vulnerables de nuestra sociedad. ¿Quiénes son históricamente los más vulnerables de nuestra sociedad? Siempre por una cuestión tan sencilla como su edad, los niños. Y si vos tenés una sociedad que constantemente te está diciendo que las OnlyFans no son ningún tipo de problema, los tenés en medios de comunicación, ves que tu prima mayor se hizo una OnlyFans y qué sé yo tengo 12, 13 años,
11. Tengo un teléfono y me ofrecieron dinero por una foto y yo quiero comprarme un iPhone y mis papás no me lo quieren comprar y no sé qué, puedo pensar que es totalmente lícito abrirme una página y hacer lo mismo que hacen los adultos. Porque lógicamente mi cerebro no se terminó de desarrollar, no puedo tomar decisiones de ese tipo. Por eso necesito la tutela de mis padres, porque soy bastante tonto para tomar decisiones a esa edad. Y tenés un montón de niños que se abrieron cuentas en OnlyFans y empezaron a generar pornografía infantil sin siquiera saber que era pornografía infantil lo que estaban haciendo. Qué fuerte eso. Wow, Lupe, es muchísima información muy impactante. Supongo que los que nos están viendo se están sintiendo tan abrumados como yo. Y fíjate que yo ya conocía algunos de estos datos, pero creo que estás demostrando que es todavía mucho más profundo, más grave, más escandaloso. Cerrando esta parte, ¿qué le dirías sobre todo a las jovencitas que todavía no han abierto OnlyFans? Tiene su Instagram y están empezando a compartir fotos en sus Instagram. Yo sé que esto van a poder acusarte de mojigata otra vez, purita y demás. ¿Qué cosas les dirías tú como mujer a esas mujeres jóvenes, o no tan jóvenes, pero las más jóvenes me interesaría más que hablases a su corazón, de lo que no deberían ni siquiera hacer en sus redes sociales porque es el comienzo de... No sé si entiendes lo que quiero decir. Yo tengo la sensación de que no necesitas abrirte un OnlyFans para ya estar empezando a tontear con esa posibilidad desde tu red social, como por ejemplo Instagram. Mira, yo creo que en las mujeres se nota un montón, también pasa con los hombres, ¿no? Pero subir una foto a redes sociales donde se ve más piel, ¿no? O donde hay determinada posición o lo que fuera, genera comentarios y genera mucha validación, ¿no? Entonces es una tentación muy grande, porque si yo estoy medio flojito, estoy medio triste, no sé qué, subo determinada foto y genero validación rápidamente. Una validación externa que en realidad es como el pan. Llena pero no alimenta, ¿no? Sí. Entonces creo que la tentación está. Justo mientras me preguntabas, se me vino a la mente, hace como 2 semanas, me pasó que yo estaba acá en Europa dando vueltas por todas partes, y en un momento de eso, revisar las solicitudes de mensaje y demás, veo un mensaje de una cuenta falsa que era básicamente una chica que hacía contenido de OnlyFans, que me decía como quién me creía que era yo para hablar en nombre de las personas que están en las OnlyFans y en la pornografía, y que para tacharlas de prostitutas y no sé qué. Yo no lo estoy diciendo prostituta a nadie, estoy diciendo que son personas que se están prostituyendo y no creo que lo hagan libremente. Pero lo interesante era la siguiente parte del mensaje, que era, claramente se había puesto a mirar mi Instagram y había puesto cosas como, no, porque encima a vos nadie te va a querer y nadie quiere acostarse con vos, y mirar las fotos que subís, y que no tenés likes en tu foto o tengo una foto en una pileta, ¿no? Y entonces agarra y dice, no, en tu pileta, no sé qué, donde no se ve nada, literal, hasta estoy con shortcito, ¿no? Dice, con tus calzones de vieja y no sé qué. Yo decía como, wow. O sea, yo me doy cuenta de que hay una intención de dañarme, ¿no? Pero que crea que a mí me importa, que crea que yo subí la foto porque quería gustarle a alguien, o que crea que está en mí esa necesidad de gustarle a todo el mundo, ¿no? Yo creo que todos queremos ser vistos. Sí, claro. Ya. Pero ser vistos no quiere decir ser visto por cualquiera. Hay algo especial en ser visto por alguien, ¿no? Por alguien que te importa, que te entiende, que te valora. Y esa persona que te entiende, que te valora, que te quiere cuidar, no es cualquier persona que está en redes sociales. De hecho, yo, por ejemplo, me cuido mucho por el tema de estar expuesta y por la cantidad de comentarios que me llegan del tipo de fotos. Por ejemplo, hay fotos que solamente subo a mejores amigos, que no son ni fotos desnudas, ni mucho menos, pero si salí como, no sé, muy linda, porque, por ejemplo, me vestí particularmente bonita para una fiesta o algo por el estilo, no la subo a la general, porque ya sé qué tipo de comentarios me llegan y me molestan. Y ojo, no te estoy hablando de nada que sea ni siquiera ni obsceno, ni subido con intención de, pero lo subo a Close Friends, donde estaba mi familia y mis amigos más cercanos, Claro. que van a ver esa foto y no van a pensar en el cuerpo de Lupe, van a pensar en el alma de Lupe, en que Lupe está contenta porque está en una fiesta, ¿entendés? Ya. Por ponerte un Qué ejemplo. bonito eso. Sí. Claro, digo, y
y no cualquiera de todas las personas que nos encontramos en el mundo están dispuestos a amarnos. La mayoría de la gente nos ve y nos quiere usar, ¿no? Y aunque no usar para sacar ventaja, pero quieren usar nuestro cuerpo, ¿no? Quieren usar, como pueden querer usar un contacto o pueden querer usar una relación. Estamos muy familiarizados además socialmente con esta idea de querer usar el cuerpo, ¿no? Como, no hay nada de problema en ver tu cuerpo y desear tu cuerpo. No, pero que no sea solamente mi cuerpo, que quieras verme y desearme a mí, ¿no? Y además es también esa reciprocidad de yo quiero generar cosas en la persona que quiero, no quiero generar cosas en cualquiera, porque qué incómodo es cuando cualquiera se siente con el derecho de decirnos cosas porque generamos algo. Y entonces tenés las situaciones de acoso callejero, tenés que te dijeron cosas por la calle, tenés que te tocaron el culo en el metro, ¿no? Entonces, como son esas cosas que son tremendamente incómodas. Y no quiere decir que uno sea culpable de esas cosas, pero racionalicémoslo, no nos comamos el mito de que, no, bueno, que la validación y que eso, porque no vale la validación por sí misma. ¿No? Y la fuente de felicidad está en otro lado. Entonces, nada, yo no sé si sirve mucho. Sirve muchísimo. Háblanos de la alternativa, del buen sexo, vale, si la pornografía es tan mala, pero alguno podría decir, entonces, qué aburrimiento, sin porno, sin OnlyFans, menudo mundo aburrido. ¿Existe una alternativa que sea emocionante, apasionante, placentera, que particularmente desde nuestra creencia, ¿no? Como cristianos creemos que Dios nos ha regalado el sexo como un regalo para los seres humanos porque Él es un Dios bueno, es un Dios que valida el placer dentro de un marco concreto? Háblanos, no te pido que sea desde una perspectiva religiosa, como lo estás haciendo hasta ahora, de la alternativa de ¿hay un buen sexo que sí? ¿Cómo se ve eso? Simplemente algo que el que nos está viendo y quizá piense, es que Lupe nos ha desmontado todo, ahora ya no se puede disfrutar del sexo. Háblanos de la alternativa del buen sexo. Bueno, yo creo que hay algo, o sea, tener relaciones sexuales sin duda es entretenido, ¿no? Creo como en general, pero, y yo acá pongo mucho en la mesa, no sé, desde cosas que me contaron mis amigas, ¿no? Y cosas por el estilo, sobre muchas historias desafortunadas, de gente que te cuenta, no, bueno, porque yo tuve relaciones sexuales, no, pero nunca llegué al orgasmo, ¿no? O yo tuve relaciones sexuales, pero con tal persona que yo estaba enamorada, pero nunca me dejó mirarlo a los ojos, ¿no? Y como, o sea, esas cosas, cuando vos te pones a escuchar las historias de los demás, encontrás historias duras y decís, fuerte, sí. ¿cómo puede ser que vos estés teniendo relaciones con alguien y no quiere que lo mires a los ojos, ¿no? O que tengas relaciones sexuales, pero no puedes hablar, ¿no? O sea, es como estar, pero no estar. Sí, o sí. estar, pero no con vos. Y digo, qué doloroso y vacío se debe sentir al final que alguien haya estado con vos sin querer que se note que sos vos, ¿no? Para mí es la mejor demostración del uso. Yo creo que para esas cosas pasen, o por ejemplo cosas que me enteré que para mí son irreales, ¿no? De gente que me haya dicho tipo, no, bueno, porque yo en determinado momento hice algo, tal cosa en la vida sexual que no me gustó. Y para mí, ¿no se lo dijiste? O sea, pero era mi novio. ¿Y no se lo dijiste? ¿No le dijiste, no me gusta esto, no me siento cómoda con esto, me gusta esto, no me gusta aquello? Es algo tan humano, ¿no? Pero para que esas cosas existan, lógico, tiene que haber confianza, ¿no? Yeah. Tiene que haber confianza y yo tengo que estar seguro de que el otro me va a ver, me va a respetar, me va a querer igual. Y no tengo que estar representando. O sea, realmente cuando uno se desnuda para tener relaciones sexuales, se desnuda, Yeah. ¿no? Y se desnuda como literalmente y metafóricamente, porque es el punto en el cual tipo ya no hay máscara. Pero hay gente que tiene relaciones sexuales y sigue teniendo la máscara puesta. ¡Qué horrible! ¿No? Entonces yo creo que ese es como el lugar a donde tenemos que aspirar. Que te puede ser entretenido tener relaciones sexuales con cualquiera, sí, seguro que sí, pero también hay cosas más entretenidas, ¿eh? O sea, y eso no lo digo ni por falta de experiencia, ni por que soy una reprimida, ni mucho menos, es simplemente mirar las cosas como son. Yeah. O sea, si vos pones en la balanza el orgasmo con sentirte vacío después de que te usaron, y la verdad que prefería mirar una película, no me hacía sentir tan mal al final. Yeah. ¿Viste? Como son cosas que no se sopesan y después duelen un montón.
montón. Ni hablar de que tenemos un montón de demostración a nivel científico de lo que hace el tener sexo, ¿no? El tener sexo, el orgasmo, la liberación de oxitocina, la oxitocina que es la hormona del apego, que si vos la andás... había alguien, no me acuerdo a quién escuché decir esta como analogía que me gustó mucho, de que la oxitocina era como estos abrojitos, ¿no? Que te vas pegando, pero que si la usás mucho y te desapegás después de esa persona, la próxima vez como que esto ya no es tan efectivo con el siguiente y a la larga eso ya no pega tan bien como debiera, ¿no? Sí. Porque está como gastado, como sucio, como roto, que tiene una explicación química, pero digo, para poder sintetizarla y simplificarla me pareció como muy didáctica. Y la verdad que digo como, sí, ojo, está bien, todo lo placentero que quieras, pero yo creo que el día que tenga que pegar, pegue bien. Claro. No quiero algo roto, algo a medias. Sí. O por ejemplo, no sé, muchas veces me pasó a hablar con amigas que son ateas, el tema de la castidad. Y mi decisión, ¿no? De sostenerlo, por más que uno después se caiga y demás. Y que yo esté, ay, no, bueno, Lupe, pero date una licencia. Y es como, no, ¿sabes qué? Quiero elegir objetivamente. El día de mañana quiero tener una pareja y quiero darme el lujo de elegir objetivamente. O sea, no quiero estar apegada a alguien porque tuve relaciones sexuales y que me cueste más dejarlo cuando tenía que dejarlo. Claro. Si querés decirme fría, calculadora, lo que quieras, pero quiero poder decidir, Sí. ¿no? Entonces, bueno, evidentemente para mí ese es el ideal de la relación sexual. Sí. Que a veces uno Qué se cae... bonito. Nos estás hablando mucho de conexión, de ver al otro y que el otro te vea, de que haya una... Es que es el anhelo más humano que tenemos todos. O sea, yo estoy segura de que vos compartís lo mismo, que el que nos está mirando, por más que diga, no me gusta lo que propone Lupe, también quiere eso. Tal vez no coincide en la forma en la que yo digo que eso se consigue, pero en la necesidad de ser visto por el otro, Sí. sin duda la tenemos, ¿no? Sexo con verdadera intimidad podría ser Sin duda. una manera de... Estamos avanzando casi hacia el final y he dicho que íbamos a hablar de algo, entonces tenemos que hacerlo, si no vamos a tener que editar esa parte, y es el aborto. Y alguno puede decir, bueno, Lupe ha estado hablando una hora de pornografía, ¿qué tiene que ver el aborto con todo esto? ¿Cómo se conecta? Y a mí me encanta escucharte cómo conectas los puntos, porque muchas veces uno dice, no, la pornografía es un asunto y el aborto es otro. Pero existe una conexión y me gustaría que en lo que resta pudiésemos hablar de este asunto del aborto, que tiene que ver también con dejar de ver la dignidad humana de alguna manera, ¿no? Entonces, ayúdanos a conectar los puntos, porque creo que es importante y me gustaría que pudiésemos terminar con este tema. Bueno, yo creo que hay dos conexiones muy importantes. En primer lugar, como bien decías, ¿no? Si hablamos de lesiones a la dignidad humana, la tenemos en el mundo sexual, no en el campo sexual, en el plano de la pornografía, y también lo tenemos en el campo del derecho a la vida, con lo que es el aborto, o al final de la vida la eutanasia, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es no reconocer la dignidad del otro. No reconozco tu dignidad y entonces te uso en el sexo, o no reconozco tu dignidad y te aborto durante la gestación, ¿no? Porque entonces ya no tenés valor como persona. Lo que vale es lo que yo deseo. Y tu vida tiene valor en tanto y cuanto yo la quiera o no la quiera, ¿no? La dignidad humana es el valor que tenemos, estamos hablando de dignidad ontológica, no de dignidad moral, ¿no? Es el valor que tenemos los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos. No es un concepto religioso, es el fundamento jurídico de los derechos humanos. Y uno lo puede ir a buscar, es la fuente, ¿no? En las cartas de los grandes tratados de derechos humanos. Es una cuestión de derecho natural. Las cosas tienen precio, las personas tenemos dignidad. Es el valor, ¿no? O sea, y es un valor incalculable y realmente enorme, incapaz de compararse. O sea, yo no puedo decir, mi dignidad humana vale más que la tuya. Vale lo mismo, ¿no? No somos reemplazables. Eso es lo que hace. Yo no puedo pagar la vida de Lupe por la vida de Itiel, ¿no? No genera esa lógica de transacción. Porque no le podemos poner un valor, es tan preciado. Y es justamente lo que nos marca el estatus de respeto que tenemos en las normas. Entonces, si yo de pronto digo que hay personas que valen menos que otras, estoy diciendo que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Y entonces, a los ciudadanos de segunda se los puede pasar por encima, se los puede matar, se los puede violar, se los puede esclavizar, ¿no? Se puede hacer un montón de cosas con ellos porque no valen lo mismo que los ciudadanos de primera. Y en este caso, ¿quiénes serían los ciudadanos de segunda? Los niños, ¿no? Los niños que están en gestación y en peligro de ser abortados. ¿Quiénes serán los ciudadanos de primera? Bueno, los niños que fueron deseados y que no van a ser abortados, sus madres y demás. Pero esta creación de doble categoría, o sea, para el cerebro es terrible, porque
en definitiva nos lleva a seguir viendo mal al otro, ¿no? O sea, si yo acepto en este como contrato, ¿no? Que hay personas que valen menos que otras, y eso es totalmente arbitrario, que me asegura que yo mañana pueda verte a vos, un ser humano nacido, y decir, pero y tiéblale lo mismo, ¿entendés? Porque si yo ya acepté que hay un montón de gente que vale menos. Ya. El límite está donde yo quiero, no donde está. Esa es la primera. Y la segunda es que el aborto, al igual que la pornografía, viste que al principio hablábamos de esto de aislar al ser humano y dejarlo solo, Sí. ¿no? Bueno, la pornografía hace eso rompiendo el vínculo entre hombre y mujer. El aborto hace eso rompiendo otro vínculo fundamental. Nosotros sabemos que la célula originaria social es la familia. Para que haya una familia tiene que haber un hombre y una mujer, pero también tiene que haber un hijo, ¿no? Sí. No todas las familias tienen un hijo, pero Ya. en general la Sí. mayoría de las familias tienen un hijo. ¿Y qué hace el hijo? Es el vínculo de solidaridad más grande. Porque entonces me dejo de poner a mí por delante y empiezo a priorizar tu bienestar. Tu bienestar es más importante que el mío, ¿no? Y eso después se riega en la sociedad y qué bueno que exista. Qué bonito es eso. Ahora, si tu bienestar no es lo más importante y entonces yo puedo abortarte, lo que hago es romper el vínculo materno, que es el primer vínculo de solidaridad. Como cuando con la pornografía rompo el primer vínculo de entrega, que es entre hombre y mujer. Oh, eso es muy interesante. Ya no hay familia. Ya. Y si no hay familia, no hay célula social originaria. Y si no hay célula social originaria, que es la que pasa los valores, que es la que enseña la entrega, que enseña ¿quién es el encargado de administrar todo eso? Bueno, será el Estado, será el mercado, será el ente que regule cómo funcionan las relaciones humanas, ¿no? Porque yo no tengo otro ser humano de donde aprender. Entonces yo creo que tanto el aborto como la pornografía son distintos mecanismos que nos van dejando más solos. En una sociedad hipersexualizada, donde los más jóvenes están consumiendo pornografía, quieren llevar a la práctica eso que ven, es más fácil que, sin tener su mente racional bien formada, mantengan relaciones sexuales sin saber exactamente las consecuencias de lo que están haciendo, y la muchachita se quede embarazada. Y son adolescentes. Además, la pornografía promueve estereotipos de conductas sexuales sin ningún tipo de uso de métodos, no sé, tipo preservativo, lo que fuera. Es Entonces verdad. yo veo eso y copio eso, porque el mejor sexo Es sin el método anticonceptivo. El argumento que escuchamos es: ¿cómo vas a arruinar la vida de estos jovencitos que tienen toda la vida por delante y ahora esta muchachita embarazada ha sido un accidente? Eliminemos este error. ¿Cuál es la manera correcta de abordar esta argumentación que constantemente está en el aire, por lo menos en nuestra sociedad española, de no vamos a destruir la vida de estos jovencitos por unas células que se están ahí formando en el vientre, que ni siquiera es vida humana, es una cosa ahí, es una mezcla celular, pero... Bueno, yo soy como, pido disculpas de antemano porque soy como bastante grosera a veces cuando hablo, pero nadie se cae por accidente arriba de un pene, ¿no? Y termina embarazada. Esa es la primera que diría. O sea, como hay que ser consciente de lo que estamos haciendo y cuáles son las consecuencias esperables de eso, ¿no? Ese discurso de, ay, por accidente. Sí, mira, hay cosas que no pasan por accidente, ¿no? Vos decidiste tener relaciones sexuales, decidiste no cuidarte, sabías lo que, digamos, la posibilidad que había de que, lógicamente, si tengo relaciones sexuales, me pudiera quedar embarazada. Sí. Que, ojo, era bastante difícil, porque tenía que estar justo en las 48 horas fértiles donde la mujer es, las 48 horas del mes donde la mujer es fértil, ¿no? O sea, tenía que justo, para que se dé una concepción viable, la probabilidad es bajísima. Yeah. Entonces digo, tenías que estar justo en ese escenario, tenías muy pocas cosas que cuidar y no las cuidaste. O sea, la primera que es hacerse cargo. Y esto no tiene que ver por, ay, no, abriste las piernas ahora, digamos, ¿cómo se llama? No quiero usar la palabra porque para usted significa otra cosa, pero bueno, en Argentina abriste las piernas, jodete. Bueno, internacional. Claro, sí, con el uso, con la acepción argentina. Pero digo como, no lo miro desde esa perspectiva, pero nos hace falta esta cuota de responsabilizarnos por lo que hacemos, porque si no parece que siempre la culpa es de otro.
¿no? Y hay veces en las que la culpa en la vida es de otro, pero nosotros tenemos responsabilidad en las cosas que nos pasan también. Tenemos responsabilidad en cómo la afrontamos, en qué medidas tomamos para que no vuelva a ocurrir, qué aprendemos de esas experiencias, aunque no fuera algo que nos mereciéramos, ¿no? Y hay otras, digamos, que tal vez esas son como las más ambiguas, ¿no? Pero en este caso, si vos voluntariamente tuviste relaciones sexuales y no tuviste el más mínimo cuidado, ¿no? E incluso teniendo cuidados, sabías que la probabilidad estaba, porque el único método anticonceptivo completamente infalible es la abstinencia. Digamos, ahí no hay posibilidad de que te quedes embarazada. Digo, pero si sabías que eso existía, te toca hacerte cargo de eso. Porque no eras un niño que fue abusado sexualmente, no fuiste una mujer a la que un tipo agarró por la calle y vos no tuviste nada que ver. No, y ser adultos implica responsabilizarse por lo que uno hace. Y responsabilizarse por lo que uno hace es que si yo sé que estoy haciendo un acto que puede dar vida, no puedo ir matando gente porque sencillamente se me complicaron las cosas. Y acá en esto soy como muy tajante. Y ojo, no tampoco soy partidaria de que ir tachando de asesina a todo el mundo. Porque las mujeres que se enfrentan ante la realidad del aborto son mujeres extremadamente vulnerables a las que una sociedad tremendamente perversa les hizo creer que el aborto era su única opción. Porque ninguna mujer va a abortar porque quiere empoderarse ni porque está reivindicando sus derechos. Aunque pueda existir de pronto algún caso de alguna mujer que manifieste eso. Las mujeres que van a abortar lo hacen porque pensaron que no tenían otra opción. Y qué duro es estar ante la situación de creer que no tenías otra opción que matar a tu hijo para poder seguir existiendo. O sea, ojalá nadie se vea ante esa situación en ningún momento de su vida, ¿no? Pero, Lupe, estás diciendo matar a tu hijo. Existe toda una argumentación, por lo menos en España, de que eso no es un ser humano, que un espermatozoide que fecunda un óvulo, eso no es humano, no estamos matando un ser humano. Esa argumentación se cae cuando les pedís que justifiquen biológicamente lo que acaban de decir. No hay ningún científico serio, ni por más militante del aborto que sea, que se anime a ponerte en un paper que eso no es un individuo de la especie humana desde el cigoto. Que hubiera solo uno y que te presenten, pero ninguno se anima a decirlo, porque eso rompe completamente con todo el paradigma sobre el cual está sentado la biología al día de hoy, que es la teoría celular y la teoría de la evolución. Si vos decís que lo que hay en un cigoto no es un individuo de la especie humana, entonces de los seres humanos podemos salir de piedras, ¿no? O sea, porque si no es un ser humano, ¿qué es? ¿No? Y si no es de la especie humana, ¿de qué especie es? ¿Y en qué momento empieza a serlo? ¿Y dónde está el límite? La ciencia es categórica y taxativa. Si no es en el minuto cero, no es en ningún otro momento. Porque cualquier otro límite que fijes es arbitrario. Para que sea categórica y taxativa, yo tengo que hablar de una nueva entidad, ¿no? Hay una nueva entidad cuando cambia la esencia. Y en este caso está perfectamente dado en el momento en el que se fusionan el pronúcleo femenino y el pronúcleo masculino y forman una nueva entidad genética. En ese momento nos queda objetivamente claro que hay una cosa distinta de lo que había hace un rato. No es una gameta. Las gametas, el óvulo está 48 horas en el entorno ideal, que es el útero femenino, y se disuelve. Sí. Si no es fecundado. El espermatozoide en el tracto femenino, que es donde tiene que terminar idealmente, vive 72 horas y si no fecunda se muere. El cigoto vos lo dejás 9 meses en un útero femenino y en la mayoría de los casos terminan haciendo un bebé. O sea, no hubo disolución, hubo una entidad genética que se desarrolló plenamente. Lo que tenés es, desde el minuto cero, un ser humano en un estado de desarrollo extremadamente prematuro. Muy pequeño. A las 5 semanas, asquerosamente horrible, con cara de monstruo, pero tenés un ser humano. Y yo no puedo sacarle su grado de humanidad porque no lo quiero, porque consideré que es feo, porque es chiquito, porque por la ubicación geográfica que tiene en ese momento, que es el útero materno. Porque objetivamente, biológicamente, es algo distinto, ¿no? Y si esa persona no es una persona desde el momento cero, no va a ser nunca una persona, va a ser su condición de persona se vuelve completamente revocable, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión de honestidad intelectual. Yo puedo decir, esto es una persona y la verdad que me cae mal, lo odio, me resulta tremendamente inconveniente, preferiría que no existiera, pero no puedo sacarle su condición de persona. Porque no es el cuerpo de la mujer. No, y eso es fácilmente demostrable. Tienen 2 ADN completamente distintos. Se desarrollan por separado. El ADN materno, fetal no precisa, o embrionario, no precisan lo absoluto de la mujer más que como entorno materno.
O sea, necesita sus moléculas, necesita su calor, su temperatura, su pH, necesita todo eso que para la ciencia es imposible de replicar artificialmente, por más que se hayan creado estos úteros, digamos, artificiales, pero es imposible recrearlo a la perfección. Eso es lo que necesita el feto. Pero después, todas las directivas de qué se tiene que formar y cómo tiene que formarse, lo dan las propias moléculas del ADN y los nodos organizadores. No tienen que ver con la mujer. ¿No? Y eso es porque esa receta para ser un ser humano tiene sus propias instrucciones. Wow, qué fuerte. Es que me haces pensar en algo, es terreno pantanoso, pero hay que terminar por todo lo alto, hay que arriesgar. Y los métodos anticonceptivos, que son, por ejemplo, como abortivos, la píldora del día después, ¿entra dentro de la misma categoría? Porque hay personas que honestamente quizá piensan que eso no tiene ninguna relación con aborto. Bueno, sobre el tema de la pastilla del día después, puntualmente, en primer lugar hay que aclarar que no es anticonceptiva porque para ser anticonceptiva tendría que actuar antes de que ocurra la concepción. La pastilla del día después generalmente actúa después de que ocurra la concepción. Entonces ya no estamos hablando de un método anticonceptivo. Ahí hay una matufia medio extraña que se hizo en el mundo de la medicina. Tenés dos mecanismos de acción dentro de lo que son la pastilla del día después. Una es impedir que el óvulo y el espermatozoide se encuentren, en cuyo caso sería anticonceptiva. Creo que hay alguna pastilla que permite eso solamente. El problema es que suele venir con doble mecanismo de acción. Y la otra es impedir que el cigoto se implante. Si hay cigoto, quiere decir que el óvulo y el espermatozoide ya se juntaron. Y si yo impido que se adhiera al útero materno para continuar su gestación, es abortivo. Vale. Lo que pasa es que en ese momento, para conseguir incluir la pastilla del día después como un método no abortivo, lo que hizo la ciencia, el mundo médico, fue separar al embrión y decir que el embarazo empieza en torno a los 7 días después de la concepción viable, es decir, a la semana, cuando el embrión se implanta en el útero materno. Lo que hay cuando ya está implantado se llama embrión. Lo que hay antes de la implantación se llama preembrión. Esto no lo defiende toda la medicina, lo defiende una parte muy ideológica que necesitaba que esta píldora pudiera existir, muy ligada a la industria farmacéutica. Ahora, no hay diferencia entre el embrión y el preembrión, salvo que uno está implantado y el otro no, pero decimos, en la misma entidad. Y si vos no le pones un químico que no permita que ese bebé se implante, él se va a implantar, va a generar sus vasitos, se va a nutrir del útero, o sea, va a hacer todo solito, ¿no? Ahora bien, va a generar su placenta y demás. ¿Qué se asocia con esto también? Bueno, ahí entra, por ejemplo, todo lo que es las técnicas de reproducción humana asistida. Todo lo que es preembrión, para ese lado oscuro de la ciencia, si querés, de la medicina, carece muchas veces de cuidado. ¿Por qué? Porque el preembrión no está implantado. Entonces, un embrión en un tubo de ensayo es un preembrión. Sí, es decir, fecundación in vitro. Claro, refieres. y entonces yo lo puedo dejar congelado en una heladera la cantidad de años que quiera, o puedo descartarlo, o puedo usarlo para investigación y nadie pone el grito en el cielo porque eso no es una persona. No, vos fíjate cómo pesan culturalmente estas cosas, por más de que la legislación después diga una cosa u otra. De hecho, hoy en día nosotros no concebimos al preembrión como un igual. Y es terrible. Es muy fuerte. Wow. Tenemos que dejarlo aquí por una cuestión de tiempo. Creo que nos has dado todo un panorama de cómo la pornografía atenta contra la dignidad humana y que incluso después de estar hipersexualizados, no hacerse cargo de ese embrión también es una manera de atentar en contra de la dignidad humana. Habría mucho más que hablar, Lupe. Has escrito 4 libros, uno de ellos está aquí. Pueden seguirte en tus redes sociales como Lupe Batallán. Tienes contenido, literatura, bueno, de todo. Entonces, os animo a seguir a Lupe y seguir profundizando en todo esto, que es la defensa de la dignidad humana. Muchas gracias por tu tiempo, lo he disfrutado muchísimo y espero que sea la primera de otras muchas veces. Ojalá que sí, muchas gracias por invitarme. Nos vemos.